Bueno, poca gente hoy, ¿no? Muchos tal vez en el río o todavía celebrando la Navidad, la noche de Navidad, pero Navidad es hoy, dicen, ¿no? Y por eso hoy un mensaje que tiene que ver con la Navidad, pero no como hemos estado acostumbrados a escuchar, ¿no? Mensajes ahí en los evangelios acerca del nacimiento de Jesús y ubicándonos ahí con ese contexto de un bebé recién nacido, como yo he visto a través de todas estas novenas en las que hemos estado, ¿no? La gente piensa en un bebé y le cantan a un bebé y le oran a un bebé. Y sí, Jesucristo nació como uno de nosotros, pero Él no se quedó así y ese no es el propósito final. Por eso quise mirar la Navidad desde otro punto de vista, un punto de vista bastante diferente, y es la Navidad a través del Apocalipsis. Y bueno, por eso puse como título la Navidad, la revelación de Jesucristo. Y si ustedes buscan en Google o en cualquier libro de información acerca de la Biblia, van a encontrar que Apocalipsis se traduce como revelación. Pero finalmente no es que sea una profecía como tal, ¿cierto? Es la revelación del mismo Señor Jesucristo. Ese Jesucristo del cual celebramos en estos días el nacimiento y nos enfocamos en preparar la comida y en alistar regalos, ¿cierto? Alistarnos más para que nos lleguen regalos, ¿no? Pocos este fin de año, pero siempre pensamos en eso, ¿no? Regalos, comida, buñuelos, natilla y fiesta y celebración. Y qué bueno que lo hagamos así, porque finalmente así el mundo no piensa en Jesucristo, tenemos la posibilidad de acercarnos a ellos y predicar el Evangelio. Porque nosotros celebramos el nacimiento de Jesús todos los días. Los que conocemos a Jesucristo y los creyentes celebramos el nacimiento de Jesús todos los días. Pero fíjense, una vista diferente de la Navidad. Vamos a mirarla hoy en el libro de Apocalipsis, y por eso les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, vamos a estar estudiando los versículos 5 y 6. Realmente me había propuesto estudiar casi todo el capítulo 1, pero es demasiado. Solo con los dos versículos 5 y 6 tenemos para ver a ese Jesucristo al que necesitamos ver, al que necesita ver el mundo entero, el mundo perdido, y al que necesitamos predicar y al que necesitamos recordar nosotros en la Navidad y en todas las épocas. Vamos a leer versículos 5 y 6 de Apocalipsis 1. Dice la palabra de Dios. Bueno, leamos desde el 4 para no empezar con esa ahí. Desde el 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Vamos a orar. Dios, Padre bueno, desde que abrimos nuestros ojos, te estamos dando gracias hoy, Señor, por el gozo que tenemos en nuestros corazones, por la esperanza tan grande que tenemos en Cristo. Esperanza que el mundo no ve, Señor, que el mundo necesita y nosotros la tenemos, Dios, porque te conocemos, te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Pero hoy queremos, Señor, ser desafiados a través de tu palabra en este libro de Apocalipsis acerca de la grandeza tuya, acerca de la grandeza de ese niño que creció y se hizo hombre para morir en la cruz, Dios. Yo te ruego que uses tu palabra, Señor, que hoy nos desafíes, nos exhortes, nos enseñes, nos consueles también, porque es tu propósito, Señor, y por tu amor así lo haces siempre. Yo te entrego esta enseñanza, Señor, me entrego en tus manos y te ruego que me uses, que sea tu Espíritu Santo hablándonos. Y aún si hay alguien aquí que aún no ha empezado esa relación contigo, no te ha conocido personalmente
ese Jesús que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, hoy sea ese día de su salvación, Dios. Gracias, Padre, usa tu palabra y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la Navidad vista desde el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Yo quise poner colores navideños y bueno, esos tres cuadran, ¿no? Verde, rojo y amarillo. Pero más que eso, bueno, ver la Navidad desde el Apocalipsis y para considerar una breve introducción o un breve contexto de este libro tan fascinante que es el Apocalipsis, tal vez a muchos de nosotros nos da un poco de temor leerlo, pensando que tiene muchos símbolos y muchas cosas que no entendemos, pero básicamente si lo miramos con estos ojos, con que los vamos a ver hoy, por lo menos estos dos versículos, vamos a tener una visión diferente de lo que es el Apocalipsis. Y es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis, como ningún otro libro de la Biblia, nos muestra a Jesucristo. Y así es como lo debemos ver. Un Dios todopoderoso, ¿cierto? Un Dios que está sobre todo el universo, que ya completó su obra y que ya nadie lo puede amenazar de muerte, ni matar, aunque sea por 3 días, ni ponerlo en una cruz, ni humillarlo, sino que ahora es el Dios que está sobre todo y sobre todos. Y así es como lo ve el Apocalipsis. Y Juan es el autor de este libro y bueno, ahí bueno, les conté la otra vez algo de Juan. Juan fue el último apóstol que vivió, ¿cierto? El último en morir de todos los apóstoles, después de haber sido cocinado en una paila, pero bueno, no murió, lo desterraron, lo echaron y lo enviaron a una isla que se llama Patmos. Imagínense uno todo con la piel cocinada, ¿no? Bueno, por lo menos ya no estaba crudo, ¿verdad? Pero con esa piel así, tal vez no me imagino cómo estaría él, pero así fue llevado a Patmos y bueno, también lo pusieron a trabajar en las canteras. Y este hombre en ese tiempo escribió este libro. Obviamente es la visión del Señor, ¿no? Del futuro. Y eso es lo que significa Apocalipsis, revelación. Pero hoy quiero que lo miremos desde otro punto de vista, la revelación de Jesucristo. Eso es lo que yo pienso en una verdadera Navidad. Se traduce como correr un velo, es lo que se traduce Apocalipsis, correr un velo, para dejarnos ver a un Jesús de verdad como Dios, sobre todo el universo, con todo su poder, al Señor en todo su esplendor. Y eso es lo que debemos celebrar en Navidad. Y esa es la Navidad vista desde el futuro. Para Dios es algo que ya pasó, para nosotros va a pasar dentro de poco tiempo. Y en este libro podemos ver a Jesucristo glorificado, ¿cierto? Un Jesucristo diferente. Y les digo lo de las novenas porque este año tuvimos otra vez novenas en nuestro conjunto y la gente le gusta cantarle a un niño. ¿Y los gozos? ¿Se saben los gozos? Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas. No nos vamos a cantar, si no resultamos aquí cantando los gozos. Pero eso es dedicado a un niño. Y sí, todo el mundo quiere creer en un niño que no tiene autoridad, un niño que no exige nada, un niño que solamente hay que consentirlo. Y ese no es Cristo. Ese no es Jesucristo. Él es el Señor de señores y el soberano, el todopoderoso. Y así es como lo vamos a ver ahora en estos versículos 5 y 6. Si queremos estudiar a Jesucristo desde otro punto de vista, bueno, lo hemos visto muchas veces a través de los evangelios. Y ahí hemos visto su vida y su obra. Pero ahora lo vemos en el cielo. Ya ha terminado todo lo que tenía que hacer, lo que su Padre le encargó. Y ahora es ese Dios todopoderoso en el cielo, ese Rey de reyes y Señor de señores, como lo dice el Apocalipsis. Pero también pensamos en cuando estudiamos en los evangelios y lo que leímos hoy en esa lectura ahí en Mateo, pensamos en ese niño, ¿no? Un niño chiquito que nació en un pueblo supremamente alejado, en una vereda desconocida por todos. Y fuera de eso, en un pesebre con los animales. Lo visitaron muy pocos y lo reconocieron muy pocos. Pero ahora en el Apocalipsis es diferente. Realmente
No sabemos cuándo nació Jesús. Celebramos el 24 y el 25, pero nadie sabe con exactitud cuándo nació. Pero como les digo, qué bueno que celebremos la Navidad. Y mucha gente critica a los cristianos y dicen, esos cristianos hacen celebraciones paganas porque la celebración de la Navidad es una celebración pagana. Bueno, sí, por allá se la inventaron y yo no sé cómo fue el proceso, pero por lo menos en el año 1224 San Francisco de Asís empezó a asociar al niño con la Virgen María. Y de ahí empezaron a salir esas figuras que conocemos, esos cuadros que conocemos, esas pinturas a María con el niño. Y entonces uno ve otra escena, una escena diferente, y entonces pensamos en María y pensamos en el niño y le empezamos a dar más importancia a María. Y bueno, así es como crece y crece esta tradición en el mundo. Pero la Navidad no es bíblica, no es algo que diga la Biblia que debemos celebrar. En la Biblia no hay instrucciones para celebrar la Navidad, ni mucho menos. Pero obviamente es una buena fecha para hablar de Jesucristo, para acercarnos al mundo perdido. En esa época y en la Semana Santa tenemos a la gente muy dispuesta a escuchar del Señor, a escuchar el Evangelio. Y más bien la Navidad es una época para salir del colegio, para salir a vacaciones, para ir al río, para embarcarse en el Ariari, ¿cierto? Los que tienen mucho calor ahí en Granada, para ir a piscina y todo, ¿cierto? Y qué bueno, ¿no? Para comer mucho. Yo comí muchos buñuelos, se me está notando mucho. Lechona, yo me había propuesto bajar, imagínense eso que me propuse y ahora se me hace grande. A comienzos de este año, es que bajar 10 kilos. Solo bajé 2, pero yo creo que los volví a subir ahorita en Navidad. Entonces me toca otra vez proponerme para el año entrante volver a bajar para volver a subir en Navidad. Pero muy bien, el nacimiento de Cristo es algo que debe ser celebrado todos los días. Nosotros lo celebramos todos los días. Y cuando oramos con mi esposa le damos gracias a Dios por ese gozo, como oraba ahorita al principio. Qué gozo que nos da Dios todos los días, ¿o no? Nos despertamos alegres, felices, llenos de esperanza. Y eso es por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Ya no nos despertamos tristes ni preocupados por lo que va a pasar mañana. Esa es la esperanza que ha puesto Jesucristo en nosotros. Y fíjense, hoy en día estamos más cerca de la venida de Cristo que de su nacimiento. Estamos en la última parte de la segunda parte. Es decir, estamos muy cerca de la segunda venida de Jesucristo. Mucho más lejos de la primera venida de Jesús. Y por eso es bueno pensar en el Apocalipsis. Y les animo a que lo lean para que vean a otro Jesucristo. No a un niño chiquito, que no exige nada. Un niño chiquito que hay que amamantar y enseñarle cosas. Para que vean a Jesucristo como en realidad es, para que lo veamos. Y no un niño tierno, indefenso, nacido en un pesebre. Y a uno le da como hasta tristeza, ¿no? Ver cómo nació. Ese video tan lindo que presentamos en la novena que hicimos en la casa, ese videito, esa escena tan bonita de María cuando mira a los que están ahí con el niño en sus brazos. Una campesina con su bebé recién nacido. Sí, Jesús. Y gracias a Dios por eso. Pero hoy vamos a ver ese punto de vista diferente. Y hoy vamos a ver, en primer lugar, dos cosas bien importantes acerca de Jesús. Primero, su persona. Bueno, no está Alex aquí, pero tal vez haya alguien aquí hoy acá, su persona, ¿cierto? Vamos a ver la persona de Jesucristo. Vamos a ver quién es Él, y eso nos lo dice Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 5. Leamos el 5 una vez más. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En estas pocas palabras dice el Apocalipsis eso. Lo que es Jesucristo. Dice acerca de su persona, la persona de Jesucristo. Y fíjense ahí en la pantalla yo les puse un versículo. Bueno, en primer lugar, la persona de Jesucristo es el testigo fiel.
ahí en la primera parte del versículo 5. Y les puse un versículo ahí en la pantalla de aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Es decir, es algo que estaba anticipado, ¿verdad? Es una profecía, estaba profetizado, fíjense, desde Isaías, 750 años antes de que naciera Jesucristo. Es decir, 2750 años antes de hoy, profetizado eso. Aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Y vamos a mirar qué significa testigo. La palabra fiel, bueno, la palabra fiel porque dice testigo fiel es confiable. Y solamente con eso nosotros ya decimos, uy, el Señor Jesucristo es un testigo fiel, es confiable. En Él podemos confiar. Y si nos ponemos a pensar en eso, ¿en quién podemos confiar hoy? ¿En quién confías tú hoy? En pocas personas. No son muchas las personas, yo creo que las podemos contar con una sola mano y de pronto nos sobran dedos en las que podemos confiar. Yo puedo confiar mucho en mi esposa, puedo confiar mucho en mi hija y bueno, puedo confiar en otras personas, no las voy a mencionar, pero son pocas realmente. Y yo creo que eso pasa en las vidas de todos. Pero Jesucristo, dice la palabra de Dios, es un testigo fiel en el que tú y yo podemos confiar. Absolutamente. Cualquiera de nosotros puede fallar en cualquier momento. Ustedes y yo podemos fallar en cualquier momento. No somos confiables, pero Jesucristo sí. Él es 100% confiable, que puede ser creído, es decir, le podemos creer a Él. Y yo estoy seguro que entre los cristianos hay dos clases de cristianos. Unos que creen de verdad en Cristo y otros que no creen en Cristo. De hecho, el libro de Hebreos, si quieren leer un libro que habla acerca de eso, de Hebreos, es un buen libro para leer acerca de creyentes incrédulos. Creyentes que no creen en Jesús de verdad, que no han puesto a Jesús como su Señor de verdad. Y eso es un creyente mediocre, tibio, que dice que sí cree, pero no cree porque no hace lo que debe hacer, porque duda de la palabra de Dios, porque no la conoce. Y entonces sus vidas son un reflejo de eso. Y no hay necesidad de profundizar mucho allí, pero la vida de un creyente incrédulo es una vida muy triste, muy lamentable, porque va a estar con necesidades todo el tiempo. Todo el tiempo, nunca va a salir de esas circunstancias. Es que no tengo trabajo, es que no tengo esto, es que no tengo lo otro, es que me falta esto, es que me falta lo otro, es que vivo preocupado, es que vivo triste. Ese es un creyente incrédulo. Y fíjense lo que dice aquí, hablando de ese testigo fiel, confiable, en Él podemos confiar. Por eso tal vez no hablamos mucho de Jesucristo, porque no confiamos mucho en Él. Pero fíjense, no es un bebé que debe ser enseñado y alimentado, como dije ahora. Él es un testigo fiel. Él es absolutamente confiable y en el que podemos creer. Eso significa testigo fiel. Él nos puede enseñar y guiarnos por la senda de la verdad. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero ojo, esto no significa que nosotros podemos seguir siendo infieles todo el resto de nuestra vida y vamos a serle infieles a Dios y vamos a seguir en esos pecados que no queremos dejar, porque Dios es fiel. Fiel no significa alcahueta. Fiel no significa que nos vaya a pasar por alto la falta y el pecado. Siempre sus consecuencias las vamos a ver. Y más vale que entendamos y veamos a ese Jesucristo testigo fiel, que no se complace con el pecado, como lo dice la misma palabra de Dios. Él no se complace en el pecado. Fiel significa que Él no va en contra de sus principios, tanto para lo que nos parece bueno como para lo que nos parece malo. En la palabra de Dios dice que
La paga del pecado es muerte, por ejemplo. Y eso no cambia. La paga del pecado es muerte. Es una separación eterna de Jesucristo. Una separación eterna. Él es fiel y permanece fiel a sus promesas y a su palabra y podemos confiar en Él. Y fíjense, sí, a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel porque podemos llegar a Él todos los días y decirle, Señor, yo te fallé otra vez, perdóname. Y Él sigue siendo fiel en la medida en que ese arrepentimiento nuestro sea genuino. Juan 18:37, yo les pido que lo busquen ahí en sus Biblias. Veo que voy a poder usar un tamaño de letra más grande, ahí está en 40, pero va a tocar usar uno más grande. Juan 18:37. Ahí está Jesús ante Pilato y Pilato lo está preguntando y entrevistando. Y Pilato le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Pero fíjense en esta frase, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ese es un testigo fiel, el que da testimonio a la verdad, como debemos ser nosotros en cuanto a la palabra de Dios. Testimonio a la verdad. ¿Cómo son nuestras vidas? ¿Cómo nos ve el mundo perdido? ¿Qué contestaría alguien si le preguntáramos acerca de nosotros? Oye, ¿tú conoces a tal persona así? ¿Y qué tal? ¿Qué tal vecino es? ¿Qué tal es como padre? ¿Qué tal es como amigo, como jefe, como trabajador, como empleado? ¿Qué tal es? ¿Qué tal se porta? ¿Lo conoces? Bueno, una buena persona para preguntarle acerca de alguien es la esposa o el esposo. O los papás o los hijos. ¿Qué tal es tu papá? No, mi papá es... El domingo cuando va a la iglesia es muy chévere, pero tan raro que en la casa se transforma en otra persona. No sabemos. Testigo fiel. Y por eso dice ahí Jesús, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Testimonio a la verdad es decir, en el caso de Jesucristo vino a validar la palabra de Dios. Él vino a decir la palabra de Dios es la verdad. Y lo hizo con su propia vida. Recordemos que Él vivió sin pecado. Pero no como un bebé, como un hombre. Recuerden que Él empezó su ministerio a los 30 años, después de que se bautizó. Y sí, tenemos algunos registros en la Biblia cuando Él tenía 12 años, pero es muy poco. Porque el Salvador, el que murió en la cruz por nosotros fue Jesucristo, hombre, hecho hombre. No un bebé. Un bebé, ¿qué le puede exigir a alguien? ¿Qué norma le puede poner? Y por eso al mundo le gusta adorar a un niño y no a un Jesucristo de verdad poderoso, que sí va a tener en cuenta nuestros pecados, también misericordioso y también nos puede demostrar su amor. Por eso al mundo le gusta adorar y rezarle a un bebé. Fíjense Juan 1:12, están ahí en Juan, devuélvanse al capítulo 1, uno de los versículos más impresionantes de la palabra de Dios. Bueno, todos son impresionantes, pero hay unos más que otros. Versículos 1 y 2 en Juan 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Él es la misma palabra de Dios. Nosotros podemos llevar a Jesucristo a todas partes, no solo porque está en nuestro corazón, sino en su palabra. Él es en forma escrita. Él vino a validar la Biblia, Él vino a validar la palabra de Dios con su propia vida. Jesús es la palabra de Dios hecha carne, Dios Todopoderoso. Juan 1 y 2, ya lo leímos. Qué esperanza tan grande, ¿no? Tener un Dios fiel. Eso nos llena de alegría y de tranquilidad. Que esta mañana, cuando empezamos a orar con mi esposa, le decíamos a Dios eso primero. Señor, gracias porque tenemos nuestros corazones llenos de gozo. No sabemos qué va a pasar hoy. Tal vez nos pasen algunas tragedias o no,
Pero qué bueno despertar con el corazón lleno de gozo y de esperanza, porque Él es fiel, un testigo fiel. Y fíjense, el desafío principal de Satanás es que nadie se puede mantener íntegro en una prueba difícil. Ese es el desafío de Satanás. Ay, vamos a ver qué tal se comporta tal persona, qué tal es su fe, qué tan firme es lo que cree. Y bueno, Dios escogió a Jesucristo para demostrarle a Satanás que sí puede. Y Jesucristo, soberano, íntegro, fue probado, fue tentado en todo y no falló. Mateo 4, ahí está en la pantalla, 10 y 11, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Nadie se puede mantener íntegro a la soberanía de Dios durante una prueba difícil si no depende de Jesucristo. Él es el que nos da esa fortaleza. Es Cristo, porque Él es confiable, absolutamente. Es el único que no nos falla. Y podemos confiar en Él todo, ¿verdad? Nuestros problemas, nuestras luchas, también nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra felicidad. Señor, gracias. Pero si estás triste, también puedes llegar hoy a Él, porque Él es fiel. Y Él puede recibir tus quejas y tus dolencias y te puede atender en esa humildad de la que habla la palabra de Dios. Él es confiable. Consuelo en tiempos difíciles, claro que sí. Guía, consejo, dirección. Cosa que no puede hacer un bebé. No lo podía hacer el niño Jesús, no. De hecho, Él tuvo que ser llevado por sus padres a Egipto, porque lo iban a matar. Ese no es el Dios Todopoderoso. Obviamente es el plan de Dios. Y es increíble cómo Dios planea todo y organiza todo para cumplir sus propósitos. Y sus papás tuvieron que llevarse al niño para protegerlo. Y así fue ese nacimiento y ese tiempo del niño Jesús. Un niño vulnerable totalmente. Yo creo que María lo cuidó como cualquier madre cuida a su bebé. ¿Verdad? Uno le da miedo que el niño se caiga, que se golpee. Uno quisiera forrar la casa en acolchados para que no se pegue el niño. Obviamente no se puede y a veces toca dejarlo que se golpee, que se caiga. Pero ese no es Dios. Ese no es el Jesucristo en el que nosotros pensamos. Un niño vulnerable y totalmente desprotegido. Vamos a ver un Jesucristo diferente. En segundo lugar, el primogénito de los muertos, dice ahí en Apocalipsis. Volvamos ahí a Apocalipsis 1. El primogénito de los muertos. Vamos a ver de qué se trata eso. Podríamos profundizar mucho, obviamente no es la idea, vamos a ver las cosas un poco desde un dron, ¿verdad? Desde arriba. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Eso no significa que haya sido el primero que resucitó. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay historias de otros que fueron resucitados. Pero lo que significa es que de todos los que resucitaron, bueno, en primer lugar, esos que resucitaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, todos tuvieron que morir de nuevo. Jesucristo no. Y significa es que Él es el primordial, Él es el más importante, el que está por encima de todos. Eso es lo que significa el primogénito de los muertos. Y todo ser humano que haya nacido sobre la tierra resucitará. Todo ser humano, bueno, que haya nacido y que haya muerto, resucitará. Todo ser humano, absolutamente todos los que mueran van a resucitar más bien. Tal vez, no sé si Él venga antes de que nosotros muramos, pero sería el único caso en que no aplica eso. Pero todos, absolutamente todos van a resucitar. Pero lo triste es, y en esto debemos meditar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna.
Miren lo que dice Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No está hablando de hacer buenas obras, obviamente. Hacer lo bueno es creer en lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La palabra de Dios es lo único. Eso es lo bueno. Muchas personas hoy en día dicen, no, yo voy para el cielo porque yo no le he hecho mal a nadie, lo cual es absolutamente falso. Y absolutamente imposible. Si alguien puede sobrevivir en esta tierra sin hacerle mal a otro, estaría contradiciendo toda la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que no hay ni uno solo bueno. Y uno sí puede decir, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no le hago mal a mi vecino. Bueno, nosotros podríamos decir eso. Aunque a veces les hacemos mal con el ruido de alguna música. Esa celebración que hicieron los jóvenes, fue terrible, ¿no? Mentira, no, mentira. Sí, uno dice, no, yo no le hago mal a nadie. Y uno podría decir eso, pero eso es absolutamente falso. A alguien le hemos hecho daño alguna vez. A alguien. Es absolutamente imposible que alguien haya vivido sin hacerle mal a otro, pero supongamos que lo hizo. Dice la palabra de Dios que eso no es suficiente, porque la salvación no es por obras. Y fíjense, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, vida eterna en Cristo Jesús. Y los que rechazaron a Jesucristo van a resucitar para una condenación eterna. En el infierno no hay otra palabra ni otro lugar donde ocurra esto. Y a mí me encanta este pasaje, bueno, no está en la pantalla, pero está en la cita para que lo busquemos. Primera de Juan, unos libritos ahí atrás. Primera de Juan, unas páginas, unas hojas. Primera de Juan, este pasaje es uno de los más impresionantes de la Biblia, de los más claros de la palabra de Dios, si alguien tiene dudas. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, fíjense que ese Hijo es con mayúscula, es Cristo. No es el bebé en Belén, al que le cantamos villancicos. El que tiene al Hijo tiene la vida, la tiene. El que tiene al Hijo en su corazón, el que ya lo recibió, tiene la vida eterna. Pero fíjese que es muy claro, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No la tiene. Así haya sido buen vecino y buena persona, no tiene la vida. A no ser que se arrepienta de sus pecados y reconozca la obra de Jesucristo, no del bebé en la cruz. Y el día que nos presentemos ante el Señor, como creyentes vamos a ir al juicio con Jesucristo, no para condenación. Pero Él lo que va a mirar es si tenemos a Cristo o no. Bueno, Él ya lo sabe. No tiene que preguntar nada. Pero es los que tienen al Hijo y los que no lo tienen. Y es el primogénito de los muertos, porque Él venció la muerte. El niño tuvieron que llevárselo a Egipto para que no lo mataran. Este Jesús, Jesucristo, el Dios Todopoderoso, venció la muerte. Y nadie más, fíjense, pudo intervenir en su resurrección. Fue obra suya. Los demás, alguien tuvo que intervenir. Acuérdense de Lázaro. Hablamos de la historia de Lázaro en la funeraria, ¿verdad? Ahí para introducir la predicación del Evangelio. Jesucristo resucitando a Lázaro. Pero aquí nadie más intervino, el Espíritu Santo. Él es el primogénito de los muertos. Pero además, otro título, el príncipe de los reyes de la tierra. Ahí en nuestro pasaje de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el monarca supremo en el mundo. Todos los reyes y presidentes y gobernantes y líderes mundiales tendrán que reconocer a Jesús.
tendrán. La Biblia dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ahí en Filipenses capítulo 2. Pero les animo y les pido que me acompañen a buscar Daniel, el libro de Daniel. Pueden llegar por allá por Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ahí sigue Daniel. Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel, y ahí ya están cerquita de Daniel. Daniel 4. Para que memoricen los libros de la Biblia, ¿no? Profetas mayores han sido Isaías, también Jeremías, Ezequiel y Daniel. Profetas menores se llaman Oseas, de ardientes ideas, Joel con Amós, para que aprendan. Una cancioncita que me enseñaron, lástima que no la recuerdo toda, y la he buscado, pero no la he encontrado para pasársela así que se aprendan los libros de la Biblia. Profetas menores se llaman Oseas, de ardientes ideas, Joel con Amós. Bueno, Daniel 4:37. No más ejercicios de memoria. Leamos la Biblia. Dice en el 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este rey, un rey pagano, Nabucodonosor, reconociendo la grandeza de Dios por la obra que vio que había hecho en Daniel. Increíble. Todos los reyes de la tierra y soberanos y grandes líderes mundiales tendrán que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y ese es el Dios del universo del que estamos hablando, ese es Jesucristo, no un bebé nacido en un pesebre. Y Jesús es independiente del tiempo, él obviamente tuvo que nacer como uno de nosotros. Pero él no fue el que hizo la obra en la cruz. Y la existencia de Jesucristo no empezó en Belén. No sé quiénes sabían esto y quiénes no, pero ahí no empezó la existencia de Jesús. Obviamente Él es antes de todos los tiempos, Él es eterno. El tiempo para Él es absolutamente eterno, ni antes ni después. Ese es el Rey soberano. Vamos a leer Salmos 24. Hoy quiero que hagamos ejercicios con la Biblia. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Salmos 24. Salmos 24. Desde el 7 hasta el 10 dice, y todo el Salmo dice lo mismo, pero miren lo tan lindo esto. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Ese es el Jesucristo que nosotros predicamos. No un niño nacido ahí en un pesebre. Ese bebé que nació en ese pesebre es el yo soy de la Biblia, el Dios todopoderoso, el que muy pocos vieron cuando nació. Pero todo ojo le verá cuando venga por segunda vez. Muy pocos, unos pastores y unos magos que vinieron del oriente y bueno, y los animalitos que estaban ahí, vieron al niño cuando vino. Nadie más se enteró, muy pocos. Pero cuando venga por segunda vez, todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la Biblia. Este pasaje me hace dar miedo. Todo ojo le verá. Uno dice, bueno, ¿y cómo es posible eso? Sencillo. Prendan sus celulares y ahí van a ver la segunda venida de Cristo. Bueno, no sé si habrá celulares en ese tiempo. Estamos muy cerca, pero
no sé, tal vez mirar una pantallita o un holograma, pero vamos a ver todos, absolutamente todos, la segunda venida de Cristo. Ese es ese niño que nació en un pesebre visto desde el Apocalipsis. Todo ojo le verá. Y cuando vino la primera vez, bueno, leyó Felipe en Mateo 1 que una estrella señaló el lugar y vinieron unos magos de muy lejos. Y por lo que leemos en esa historia, muy pocos, ¿verdad? Y muchos campesinos y gente pobre y humilde visitaron a Jesús. Y una estrella señaló el lugar. Pero cuando Él venga por segunda vez, la cosa es diferente. Es a otro precio. Dice la palabra de Dios que las estrellas caerán de los cielos. Y que todo el universo se va a enrollar como un pergamino. Ese es el Jesús al que predicamos nosotros. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos. El Dios Todopoderoso. Y sí, qué bonito que estemos ahí cantando esos villancicos y celebrando la Navidad y participando ahí con las personas en los gozos. ¿Cierto? Cantando, ven, ven, ven. Sí. Pero ese no es el Jesús. Ese no es el Dios Todopoderoso del que nosotros somos testigos ahora. Miren lo que dice Primera de Reyes 8:27. Ese es el momento en que Salomón dedica el templo a Dios. Y miren lo que dice. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Ese es el Jesús al que vamos a ver venir en toda su majestad y en toda su gloria. Ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Y el mundo pone a Jesús en un pesebre chiquito. Y le rezan y lo adoran y le cantan porque no quieren conocer a un Dios todopoderoso que va a transformar sus vidas, que los puede salvar y que les va a pedir que dejen el pecado. Eso es lo que el mundo no quiere. Un niño no puede exigir nada. El Dios Todopoderoso sí. Y entregó toda su sangre y su vida en la cruz para eso. Y nosotros, ante Él, ante un pasaje como este, uno lo que puede hacer es temblar, ¿cierto? Ni los cielos lo pueden contener. Pero vive en nosotros, si lo hemos recibido como Señor de nuestras vidas. Y vamos a ver una segunda parte aquí ya para terminar su obra. Y lo vemos ahí en el versículo 5, en Apocalipsis. Dice, en la última parte del 5 y la primera parte del 6, después del punto, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Tan bonito eso. No solamente nos salvó, sino que hizo de nosotros unos personajes bien importantes. Y lo vamos a mirar también de manera rápida. No vamos a entrar en detalles hoy. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él pagó en primer lugar el precio del pecado. No el niño Jesús, Jesucristo. Dios. Él pagó el precio del pecado. Nadie más. Nosotros no podemos predicar el evangelio a partir de predicar al niño Jesús recién nacido. Imposible. Dice la palabra de Dios que el evangelio tiene poder para salvación. No dice el niño Jesús recién nacido. No. Y por eso el mundo sigue pensando y se sigue aferrando a esa historia del niño nacido en un pesebre. Qué bonita historia, pero no conduce a la salvación. Él pagó el precio del pecado, pero fíjense, yo me puse a pensar en varias cosas acerca de la venida de Jesús. Él sabía que iba a morir desde que empezó a crecer, que iba a morir de esa manera en la cruz, ¿no? Y él pudo haber venido entonces a otra cosa, pudo cambiar de planes.
Fíjense, él pudo tratar de enseñarle al hombre a gobernar. No es muy loco pensar eso. Él pudo enseñarle al hombre a gobernar, pudo venir a enseñarle al hombre a administrar y a hacer riquezas y a hacer empresa y a ser muy prósperos. Él pudo venir a eso. Pudo venir también a enseñar tecnología para darle al hombre una vida mejor. Porque eso es lo que dice, ese es el eslogan de la tecnología. Mejorar la calidad de vida. ¿Y qué propósitos tan buenos hubieran sido esos? Pero entonces, ¿qué hubiera sido de nosotros? Una condenación eterna, sin esperanza. Sin esperanza. ¿Quién mejor que él? Enseñarnos a cuidar el planeta para que la tierra no se degenere como la estamos dañando. Buenos propósitos. Pero entonces, ¿qué hubiera sido de nosotros? Su obra hubiera sido en vano. En vano. Y la frase que dice ahí, nos amó. Uno podría pensar, bueno, pero entonces Dios ya no nos ama. No se refiere a eso. Simplemente habla del amor que motivó a Dios, al Padre, a enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y nos amó de tal manera. Y por eso este pasaje, otro, es que son todos impresionantes pasajes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, ¿de cuál manera? De la manera en que él no se desvió de su plan, de la manera en que él no se quedó como un bebé, sino creció y se hizo hombre para morir en una cruz. Vimos la semana pasada cómo Pedro desenvainó su espada para defender al Señor Jesucristo y le quitó la oreja a un soldado. Y el Señor Jesucristo le dijo, no se me alborote, deje que esto tiene que terminar como tiene que terminar. Yo tendré que ir a la cruz, voy a ser golpeado, escupido, pateado y de todo. No hay formas de cambiar ese plan porque Él vino a eso. No un niño. Y Romanos 5:8, que lo sabemos de memoria también, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y eso qué significa? Que Él murió por nosotros siendo nosotros sus enemigos. Y es lo que le tenemos que contar a la gente. Mira, Jesucristo murió por ti. Tú lo quieres rechazar. Tú no quieres saber nada de Jesucristo. A ti solo te interesa una Navidad para comer, para descansar y para que te den regalos y para llenar tu barriga. Pero mira, así como eres tú enemigo de Cristo, Él te ama. Él murió por ti para darte una vida eterna a través de Jesucristo, de la obra suya en la cruz. Y si Él no hubiera venido para morir por el pecado, bueno, su obra hubiera sido en vano. Tendríamos tal vez un planeta muy bonito, mucha tecnología, muchas cosas, pero no una salvación eterna, no una esperanza de salvación. Nos lavó y nos redimió y se entregó por el pecado, dice ahí en el pasaje de Apocalipsis que estamos leyendo. Y es lo que dice también Efesios 2:1 al 3. Ya lo estudiamos, pero yo se los voy a leer. Efesios 2:1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos estábamos en el pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren el 3, en los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos nosotros, así estábamos nosotros, llenos de malos pensamientos y de malas obras. Y Jesucristo esperando para que nosotros nos acerquemos y nos arrepintamos de nuestro pecado y lo pongamos como Señor nuestro. Ese pasaje de Efesios 2:1 al 3, yo lo puse como parte de la visión de nuestra iglesia para el 2023, pensando en esto. Porque
Sí, ahí podemos ver que Él ya nos salvó y que nosotros ahora ya somos de otra categoría, ¿cierto? Ya somos ciudadanos del cielo, como lo estudiamos también. Pero me puso a pensar así, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y eso fue lo que me llevó a pensar más y más, ¿no? Siempre tenemos que pensar en el mundo perdido. Pero eso me llevó a pensar más y más en el mundo perdido, justamente en esas personas que creen que van bien y que creen que son felices y que creen que con satisfacer una noche sus deseos y 2 noches y bueno, lo que tengan de vida, sin pensar en Dios, alejados de Dios, así están ellos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hay que correrle el velo a esas personas, mostrarles la verdad. Eso, me llevó a mí de verdad a pedirle a Dios que pusiera en mí esa sensibilidad, esa misericordia, esa gracia para despertar. Pero de verdad al mundo perdido. Y eso implicará muchas cosas para nosotros, movilizarnos mucho el año que viene, no como este. Yo reconozco que fuimos perezosos y negligentes. Y todo arranca por mí, claro, yo entiendo. Pero somos todos nosotros los que estamos involucrados en esto. Y esta no es una tarea fácil, créanme, hay que empujar mucho, hay que hacer mucha fuerza, hay que trabajar mucho para eso. Pero yo los quiero motivar a que en el año que viene pensemos así. ¿A qué mundo pertenecíamos nosotros antes? Andar así, muertos en nuestros delitos y pecados, como está el mundo perdido ahí afuera, creyendo que van para el cielo, creyendo que con una celebración navideña y un rezo en esos 9 días de la novena estamos listos para seguir otro año. Yo creo que eso acerca más al mundo perdido al infierno, con absoluta seguridad. Porque cada año que pasa es un año menos para arrepentirse y para ver la verdad. Y el desafío para nosotros es ese, predicar a ese Jesucristo que está a la diestra del Padre, hecho un Dios absolutamente poderoso, todopoderoso. Y la última parte, hoy, nos transformó. Miren lo que dice la última parte del pasaje, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Si nosotros pensamos bien lo que somos en Cristo, eso deberíamos ser, reyes y sacerdotes. Hay un pasaje que habla de que somos un nuevo pueblo. ¿Ese dónde está? ¿En Juan? 1 Pedro 2:9, ayúdenme a buscarlo. O segunda. 1 Pedro 2:9. Ese. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto no es cualquier cosa. Si como hijo de Dios te sientes poca cosa, lee este pasaje. Y recuerda que eso es lo que Dios hizo de ti, si tienes a Cristo en tu corazón. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Y aquí dice en Apocalipsis que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y recuerden una vez más, antes el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año para presentar ofrenda y sacrificio por todo el pueblo. Pero Él nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes de tal modo que nos podemos presentar todos los días ante Dios, sin hacer mucho, solamente creyendo y llegando delante de Él en esa humildad. Y es que es increíble que nosotros podamos tener entrada al lugar santísimo, al trono de gracia. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, si es que le creemos a Él.
Y Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué lindo, ¿no? Un reino de sacerdotes y gente santa, apartados para Dios. ¿Cómo tienen que ser nuestras vidas? Si esto es verdad en nosotros. No es simplemente porque Él ya lo dijo y porque lo dice la Biblia y porque Él ya lo hizo así. Es porque nosotros tenemos que vivir en consecuencia de esto. Un reino de sacerdotes. ¿Qué anda haciendo un sacerdote en donde no debe estar? ¿Qué anda haciendo un sacerdote mintiendo y engañando o robando o pecando día tras día? Un hijo de Dios no puede andar en eso. No puede andar en eso. Reyes y sacerdotes, porque Él quiere que nosotros seamos también testigos suyos. Yo con qué cara, como diría mi mamá, ¿con qué cara le voy a hablar a alguien de Jesús si mi vida es un desastre y si tengo más bien una doble vida? Una aquí en la iglesia y otra afuera. ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Qué dicen los demás de ti? ¿Qué dice tu familia de ti? Reino de sacerdotes. Él quiere transformar tu vida de verdad para que puedas ser un verdadero testigo, un testigo fiel como lo es Jesucristo. Y esto obviamente significa que tenemos un compromiso para ministrar y servirle a Él. Como sacerdotes tenemos la posibilidad de ofrecer nuestras propias vidas para su obra. Yo soy un sacerdote y si hago parte de ese pueblo, de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, como todos ustedes, igualito. Si tienes a Jesús en tu corazón, si no, aún no lo eres. Reyes y sacerdotes para Dios. Qué privilegio tan grande ese, pero qué compromiso tan grande ese. Yo soy sacerdote de mi casa. Y me encantó lo que dijo Luis Mar en su testimonio, ¿no? Yo soy el sacerdote de mi casa. Pero ojo con esas palabras, qué compromiso tan grande. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros, lo estamos viendo ahí en Apocalipsis. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, sacerdotes. Un real sacerdocio, una nación santa. Pero ¿es por qué? Miren aquí, yo me retrasé un poquito, pero miren en la pantalla 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Yo le doy gracias a Dios muchas veces así. Señor, me tuviste por fiel, poniéndome en el ministerio. Y eso me hace temblar. A veces digo yo, uy, no. Yo, a veces, créanme, quisiera como renunciar a la obra que Dios me puso en sus manos, porque esto es un compromiso muy grande. Un compromiso bien grande. Es desafiante. Así tenemos que andar nosotros, como esos reyes y sacerdotes para Dios. Y Él nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. A todos. Eso no es solo para mí. Porque como digo, ¿qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dice tu mamá, tu papá, tus hijos, la persona que va a tu casa a hacer aseo cada 8 días o cada 15 o una vez al mes, lo que sea? ¿Qué dice de ti? Uno escucha muchas cosas. La gente habla muchas cosas y a uno le llegan muchas cosas y uno dice, ¿qué compromiso tan grande? Uno se encuentra aquí en Villavicencio, sobre todo, ¿no? En Bogotá no pasa tanto eso, pero uno en Villavicencio se encuentra con muchas personas. Cada rato, oiga, otra vez ese señor, este no es el vecino de allí, este no es el que vende allí tal cosa, este no es. Qué compromiso tan grande. Ah, sí, miren, ese es el pastor de esa iglesia que queda allá arriba. Mírenlo, miren lo que está haciendo. Tremendo desafío.
Él nos tuvo por fieles poniéndonos en el ministerio. Y en Navidad, ya para terminar, no presentamos a un niño indefenso. Ojo con esto. Un niño que tuvo que ser llevado por sus padres a otra ciudad para evitar que lo mataran. Vulnerable, 100%, como un bebé, como Marco Antonio cuando nazca. Vulnerable, toca cuidarlo mucho, toca alimentarlo. Jesucristo nos alimenta y nos cuida a nosotros y nos guía en la medida en que nosotros le busquemos y nos acerquemos a Él. El Salvador del mundo. Un Dios que quiere caminar con nosotros todos los días. ¿Qué tanto le abres la puerta todos los días? ¿Qué tanto acudes a esa cita con Él todos los días? Él quiere estar con nosotros todos los días. Si es que de verdad somos creyentes. Y yo sí quiero algo para esta iglesia. Que podamos decir en cualquier parte de esta ciudad y de las otras ciudades y del mundo, si es que Dios nos lleva a otras partes. Somos hijos de Dios. Somos sacerdotes para Dios. Sin que nos dé vergüenza. Si no, tendremos que estarnos cambiando de ciudad constantemente, donde no nos conozca nadie. Y eso es difícil. Y Dios no nos llamó a eso. Para concluir, unos desafíos y unas reflexiones. Un niño no puede gobernar ni señorear sobre nuestras vidas. ¿Para qué le rezamos a un niño? Y digo una vez más, no es malo que aprovechemos estas circunstancias, estos tiempos y estos momentos para predicar a Cristo. Pero un Cristo como el que estamos viendo ahí en el Apocalipsis. Cristo se hizo hombre para vivir una vida sin pecado, para ratificar su palabra, para manifestar que Él era el testigo fiel, para decir yo mismo soy la palabra. Ese es Jesús, el que nos muestra el Apocalipsis. Cristo recibió toda la gloria del Padre y es el Dios Todopoderoso. Y está puesto sobre todo el universo. Él tiene el control de todo. No pensemos que porque pasan malas cosas en la vida y porque, bueno, tantas cosas a veces con las que no estamos de acuerdo, la injusticia, el hambre, la muerte, pero Él tiene el control de todo y está puesto sobre todo. Cristo muerto y resucitado, Señor de señores, puede transformar nuestras vidas y darnos vida con Él, como estuvimos cantando ahora en la alabanza. Y yo los quiero invitar, si hay alguien aquí que no conoce a ese Jesús, sino que se quedó con ese Cristo, con ese niño que nació en ese pesebre tierno, indefenso, y qué lindo eso. Pero si no conoces a Jesucristo, hecho hombre, cumpliendo la tarea para la cual fue enviado, no eres salvo. No tienes una relación personal con Él, no lo conoces. Acércate a Él hoy, puedes recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Y recuerden, no por ser buenas personas o malas personas, porque la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Todos necesitan a Cristo, todos necesitamos a Jesucristo. Y si hay alguien así aquí, no importa que haya venido 10, 20 o 30 o una o dos veces a esta iglesia, eso no te salva. Si no has confesado tus pecados y has reconocido la obra de Cristo en la cruz, no eres salvo. Y si tu familia no ha hecho eso y no ha puesto su fe de verdad en Cristo y le siguen rezando a un niño que nació en un pesebre, ojo, porque van a un infierno eterno, ya lo vimos. Muchos resucitaremos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Quiénes? Los que rechacen a Jesús. Tu familia, tus amigos más queridos, sí. Si no conocen a Cristo, ese es el destino. Y fíjense, sacerdotes, nación santa, para que demos testimonio de Cristo en la cruz, para que ellos se salven también. Y eso es lo que nos debe mover. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por la Navidad, Señor, porque nos das una oportunidad más. Ojalá que para quienes te tenemos como nuestro Señor y Salvador, quienes te hemos conocido por tu gracia y por tu misericordia,
No pensemos en la Navidad solamente cada año, en diciembre, sino que la Navidad sea para nosotros todos los días, recordando ese nacimiento de Jesús para que podamos predicar a tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado al tercer día para salvación, a un mundo que necesita urgentemente esa salvación, Dios bueno. Úsanos, llévanos, permítenos también aprovechar estos últimos días del año y de fiestas para dar testimonio de ti, Señor, que nunca se nos olvide que es el propósito, Padre bueno. Yo te ruego una vez más que si hay alguien aquí que aún no te ha recibido como Señor y Salvador, como lo dices en tu palabra, Señor, hoy sea el día de su salvación. Que no deje pasar más tiempo, que hoy sea ese regalo de Navidad, su salvación. Hoy 25 de diciembre, Padre bueno. Y nosotros los que ya te conocemos, entendamos el desafío tan grande como reyes y sacerdotes para dar testimonio de tu obra, Señor. Llévanos con bien a casa, podamos seguir disfrutando de este descanso, Señor, y todo para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Antes de que se levanten, si alguien todavía duda